En esta tercera lección quiero dejar claro que la naturaleza de la relación con los Estados Unidos, la que tenemos como país y como sociedad, es muy compleja, que se requerirían horas para poder examinar a fondo cada uno de los temas que voy a ir señalando a lo largo de estas lecciones. Hoy, en esta tercera, quiero enfatizar la naturaleza bastante estable, por cierto, de las relaciones entre nuestro país y el vecino del norte a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo internacional fue dominado a partir de 1945-47 hasta 1989-1990 por lo que se conoce como la Guerra Fría. El gran choque, pugna, competencia entre dos bloques mundiales, centrado en la Unión Soviética y el centrado en los Estados Unidos. México no tuvo muchas opciones, estando dentro de una zona geográfica que se había formado desde el siglo XIX como una especie de subsistema informal pero muy efectivo de la América del Norte, en donde estaba México, Centroamérica, el Caribe y en cierto sentido Canadá. Esa era su área primordial de interés. ¿Y qué le interesaba a Estados Unidos durante la Guerra Fría en relación con nosotros, los mexicanos? Bueno, básicamente el interés era mantener la estabilidad política de México. Mientras Estados Unidos chocaba con los soviéticos en Corea, en Vietnam, en Grecia, en Turquía, en África, luego, requería de una estabilidad notable en su zona inmediata de influencia. Y México se mantuvo bastante estable. Se mantuvo estable teniendo un sistema político que formalmente era considerado democrático, puesto que estaba dentro de la zona norteamericana y los Estados Unidos defendían la democracia liberal, occidental, pues México fue calificado como una de estas democracias. Se le puso el sello de democrático, pero en realidad no lo era. Era un sistema autoritario en donde había un partido de Estado y una presidencia muy fuerte que no tenía equilibrio. Pero lo interesante en las relaciones con nuestro vecino del norte es que este sistema autoritario le funcionó muy bien. Fue eso, funcional para los intereses norteamericanos durante la Guerra Fría. Pero no dejaron de haber momentos realmente tensos e incluso angustiosos en la relación entre México y su vecino del norte, motivados por la Guerra Fría. En 1954, los norteamericanos decidieron que no podían tolerar el régimen que entonces tenía Guatemala, que estaba tratando de hacer alguna reforma agraria y, en fin, introducirse en el siglo XX, un poco retrasado, y decidieron eliminarlo. El gobierno mexicano se vio ante el dilema de que uno de sus puntales en la política exterior, que era el principio de la no intervención, pues se lo llevó el viento en el caso de Guatemala. Y luego se agudizó el problema cuando en 1959 triunfa la revolución encabezada por Fidel Castro por el movimiento 26 de julio en Cuba. Y Cuba, no nos meteremos en los porqués del asunto, pero rápidamente se decantó su revolución por el nacionalismo, el antiimperialismo y el enfrentamiento con los Estados Unidos. Y de nueva cuenta, la fuerza norteamericana trató de imponerse en esta zona tan cercana sus intereses y deshacerse del régimen revolucionario cubano. ¿Cómo? Interviniendo, claro. Y ahí otro choque dentro de las lógicas de la Guerra Fría. Y México tiene que andarse con mucho cuidado
para, por un lado, no echar abajo el principio de la no intervención, que era su principio central que regía su política internacional, y evitar que Estados Unidos se le viniera encima. Entonces México terminó por mantener relaciones diplomáticas con Cuba cuando el resto de América Latina y Estados Unidos, desde luego, no las tenía. Pero tampoco se atrevió a tener una relación sustantiva, una relación económica. Eran relaciones muy formales. Pero en fin, México logró mantener esta independencia relativa frente a Estados Unidos. Este es el punto central. Deben ustedes anotarlo. Independencia relativa. Los países débiles, como México, no pueden ser realmente independientes al 100%, soberanos plenamente. Están bajo la presión de una u otra potencia. Entonces su política exterior real, la auténtica, es tratar de aumentar el espacio de independencia relativa, o por lo menos que no se le disminuya. Es importante eso. Y luego viene otra vez la Guerra Fría, esta vez en Centroamérica, con la revolución sandinista de fines de los 1970s. Una revolución que a los norteamericanos les recuerda muchísimo la de Fidel Castro. Y por tanto hay una gran hostilidad hacia ella. Y México, que en ese momento se siente fuerte por estar explotando uno de los yacimientos petrolíferos más grandes, un super yacimiento en el sureste mexicano, el de Cantarell, había transformado el petróleo en un arma de la política internacional y apoya a Nicaragua. Pero también es este el momento en que los precios del petróleo se vienen abajo. Y entonces se queda México muy expuesto, económicamente muy débil, y con unos Estados Unidos encabezados por un presidente republicano, Ronald Reagan, que estaba más que decidido a detener y destruir, si se podía, a la revolución nicaragüense. Entonces México tiene que manejarse con mucho tacto, con mucho cuidado. Forma el llamado Grupo de Contadora para negociar entre Estados Unidos y los grupos insurgentes dentro de Centroamérica, no nada más en Nicaragua, y tratar de recuperar la paz de Centroamérica. Al final, la posición norteamericana se impuso, pero México logró que por lo menos en la forma se mantuviera lo que es su principio de política exterior principal en ese momento, la no intervención. Claro que era un principio más como una posición entre política y moral que una realidad, porque todo el mundo estaba interviniendo en Centroamérica, México incluido. Pero en fin, esto cierra realmente el ciclo de la Guerra Fría en las fronteras de México, y que constituye una política exterior muy complicada y donde dentro de todo México pudo defender relativamente bien su posición política y mantener su independencia relativa frente a la gran potencia.